En este video vas a aprender a fabricar una maceta de terrazo con vidrio reciclado. En uno de los videos anteriores les compartí cómo pueden fabricar estos moldes de plástico o de cartón. Para este proyecto vamos a utilizar este de aquí. Este es el dodecaedro de pentágonos y tenemos el tubo de cartón, que todo esto lo van a poder ver en el enlace que les voy a dejar aquí arriba. Puse aquí las muestras del vidrio que, como pueden ver, son ligeramente en un tono verde azul. Y la razón por la que quise hacer estas muestras es para que viéramos cuál de estas pueden combinar mucho mejor. Así que vamos a decidir en este momento cuál crees que queda mejor, el verde o el color azul. Y voy a esperar unos segundos tratando de atinarle a tu respuesta. Espero haberle atinado a tu respuesta. Igual déjalo en los comentarios si fue así. Vamos a dejar el color azul con este vidrio. En mi Instagram, TikTok y también aquí en YouTube pueden ver los videos cortos de cómo trituré este vidrio y la muestra que hice con este color. Vamos también a ocupar una báscula para poder medir todo de forma mucho más precisa. La fórmula va a ser 360 gramos de vidrio. Te recomiendo que el vidrio esté triturado en pedazos muy pequeños para que sea más fácil pulirlo. 120 gramos de marmolina. Vamos a utilizar 120 gramos de cemento gris, el cual también es mucho más económico que el cemento blanco. También le pondremos un poco de fibra de micropolipropileno. Esta es nada más para darle un poco de resistencia a la maceta. Y por último, color para cemento de la marca Uniblock en color azul. Estos van a ser 12 gramos, calculándolo al 10% del peso del cemento. Ya tenemos aquí todos los ingredientes que necesitamos, todos en seco. Vamos a empezar a mezclarlos. Si utilizamos el 12% de agua sobre la mezcla total, tendríamos que poner 72 mililitros. Así que vamos a empezar a poner el agua. Antes de seguir, una duda muy común es si se puede utilizar el cemento gris con color para cemento. Y sí, podemos ver que ya empieza a verse un color ahí en el fondo. Lo vamos a ver a detalle ya cuando estemos vaciando y sobre todo en la parte del pulido. Esta es la textura que nos debe de quedar. No es muy acuosa y tampoco es muy espesa. Se logra ver bastante el vidrio. Pero una de las cosas importantes es cómo tiene este color, que no es un azul pastel, es un azul muy similar al del vidrio, y fue la razón por la que se quiso utilizar el cemento gris. Vamos a preparar nuestro molde ahora sí para hacer el vaciado. El proceso que yo utilizo para vaciar en el molde es solamente colocar el tubo de cartón y con el dedo pulgar voy a presionarlo para que este no se mueva conforme se va haciendo el vaciado. También le puedes poner silicón, esto también nos ayudaría bastante, pero yo siempre recomiendo que con este proceso puedas poner aquí la mano para que no se vaya a mover por una u otra razón. Recuerda utilizar unos guantes si vas a poner las manos aquí porque es vidrio lo que vamos a empezar a vaciar. Aquí lo voy a presionar, ya no lo voy a mover de esta parte y vamos a empezar a vaciar poco a poco. Después de haber vaciado al menos una pequeña parte, vamos a vibrar para que baje lo que ya hemos puesto. Cuando queremos girar el molde, vamos a tratar de soltarlo de forma muy suave para que no se vaya a mover. Lo giramos desde abajo y lo volvemos a sostener. Y podemos empezar a vaciar también por este lado, si es que creemos que le hace falta también o no ha llegado la mezcla por ahí. Conforme el molde se va llenando cada vez más, esto va haciendo que el tubo de cartón se vaya también presionando y haga que ya no se mueva tanto. Sin embargo, sí tenemos de tener cuidado, pero ya nos podemos empezar como a liberar un poquito más la mano para no tener que estar presionándolo todo el tiempo.
se fijan, aquí lo estoy vibrando otra vez, pero no dejo de sostener el tubo de cartón. Como este es un molde de cartón, que como les he mencionado en el principio, pueden ver el proceso de fabricarlo, es diferente con este, que a lo mejor es más resistente que el cartón, así que no vamos a golpear tan fuerte al momento de querer vibrar la mezcla. Una vez que hayamos terminado de vaciar y de vibrar, vamos a cubrirla con un plástico, con una bolsa, para que no pierda humedad y fragüe mucho mejor y la pieza quede mucho más resistente también. Esto lo vamos a dejar secar por al menos 24 horas a 48 horas, depende el clima de tu región, y por el momento así lo dejamos y pasaremos luego al pulido. Ya pasaron 24 horas y voy a empezar a desmoldar la maceta. Pueden ver que queda una pieza perfectamente lisa por el molde que fabricamos, a pesar de que era de cartón. Igual te recuerdo que el video lo tienes para poder fabricarlo en el enlace que te dejo. Y la pieza quedó en el centro también. No la vamos a pulir hasta el día de mañana, es decir, otras 24 horas, para estar poniéndole agua constantemente y el fraguado la haga más resistente la maceta. El agua nada más la voy a ir poniendo poco a poquito. Esto lo puedes hacer con un spray o también lo puedes poner con una manguera y nada más ponerle un poco de agua y listo. No tiene que sumergirse en agua y con eso tendría suficiente. Aquí tenemos la maceta ya brillada naturalmente, como pueden notar aquí en el reflejo de la luz. Con una broca para concreto vamos a hacerle el agujero de filtración en la maceta. Ya podemos ver aquí que tiene el agujero de filtración para nuestra planta. Voy a utilizar este producto que es una cera para darle un toque un poquito más brillante a piedra y para cuidarla de la humedad. Esto lo puedes hacer con una esponja y empezarlo a poner en toda la superficie. Esto va a cuidar mucho mejor nuestra superficie. También lo puedes usar en placas o mesas, pero yo lo utilizo nada más en productos pequeños como macetas. En nuestro taladro vamos a poner una fibra. Esto lo hacemos aquí para que sean revoluciones bajas. Y por toda la superficie vamos a pasarlo para darle un brillo. Ya le hemos dado un brillo natural con la cera, hacemos que se proteja de la humedad, vamos a ponerle a la planta. Este proceso no lo voy a mostrar aquí, pero voy a mostrar el resultado final. Hemos finalizado nuestro proyecto de una maceta geométrica con molde reciclado de cartón y vidrio reciclado también. Esta pieza la podemos utilizar para decorar, para regalar o inclusive para empezar un negocio. Y a mí me gusta ponerle plantas que lleven poca agua para que no sea necesario el mantenimiento y el concreto tampoco se vaya a dañar a futuro, aunque esto es muy poco probable que suceda, pero siempre en piezas tan pequeñas pues conviene utilizar suculentas o cactus. Déjame tus comentarios, qué tal te pareció este proyecto, suscríbete a este canal y comparte este video para más contenido de diseño de concreto.